Ya activé la grabación. Uno dice, bueno, ese señor tiene berraquera. ¿Sí? Es una persona con una resistencia increíble para hacer semejante acto. ¿Qué dice Víctor? Está por ahí levantando la mano. A mí me gusta que participen, ¿no? No, no, brother, no. Se levantó la mano sola, no sé. Pues lideró sola la mano. Claro, claro. Mala mía. Sí, en general, miren, hay muchas escenas. Prácticamente la película habla del liderazgo. ¿Sí? Técnicamente habla del liderazgo y de lo que resulta del liderazgo. ¿Sí? Hay muchos casos de personajes que tenían una actitud totalmente, digamos, apática, negativa, y que fueron cambiando a medida que iba pasando la película. Por ejemplo, en esa escena que menciona el compañero Jesús, hubo un personaje que era muy duro, ¿sí? Un personaje que tenía dentro de lo que es comunicación asertiva el perfil agresivo, que era Paupri, se llamaba Paupri. Era el fortachón que cuidaba siempre el muro o que estaba a cargo del muro. Entonces, que de hecho fue quien le metió el pie para que se cayera. Automáticamente después de esta escena, ese personaje cambia con el general Irwin. Y además de eso, se deja hablar del general Irwin. Y esto genera un cambio en la actitud de él, no solo con Irwin, con el general, sino también con el resto de los reclusos de esa prisión militar. ¿Vale? Entonces, es muy importante analizar el perfil de este personaje, ¿no? De general Irwin. Y todos los grupos que hemos pasado, podemos encontrar en él momentos en los que nos demuestra que es un excelente comunicador. Es un comunicador no solamente efectivo, sino que además es estratégico. También encontramos que tiene una gran inteligencia emocional. Tiene, digamos, un manejo óptimo y ejemplar en cuanto a ese tema de las emociones, más sabiendo la situación en la que él empieza a vivir. Ustedes de repente les dicen, no, ya tú tienes que estar en la cárcel. Cómo él asume todo eso y termina siendo prácticamente líder de toda la prisión. Todo eso pues se logra para llegar o para obtener ese perfil de líderes. Definitivamente, estimados, tienen que tener en cuenta todo de lo que hemos hablado. Comunicación efectiva. En comunicación efectiva, ser eficaces, pero también ser eficientes. Dentro de la comunicación efectiva, él tuvo distintas situaciones en las que demostró que era un excelente comunicador. Además de eso, muy argumentativo eh, y muy, digamos, dado a la consulta. Por ejemplo, imagino que esa escena la tomaron los de comunicación efectiva. Cuando él se dirige a todos los presos en el comedor, que generan una discusión ahí falsa para sacar a los guardias. Y notamos cómo él les lee un documento donde se soporta el por qué ellos tienen todo el derecho a tomarse la cárcel militar. ¿Sí? Es decir, él como comunicador no solamente es un buen orador en esa escena donde además vemos cómo él hace reír a su público, toque de humor, sino que además sustenta lo que él dice, se soporta, bueno, según el reglamento, eh, que ahí empieza a hablar de, digamos, la justificación de por qué eso que van a hacer ellos eh, está soportado incluso de manera legal, ¿vale? Entonces, muy importante, consulta de fuentes de información, forma como él se dirige a su público, y asimismo las distintas escenas donde se pone a prueba su fortaleza mental, ¿sí? Pasando también por su capacidad de comunicarse de forma asertiva. Hay también muchas escenas donde se nota el efecto de un líder, no solamente como comunicador asertivo, sino también en la manera en que él influencia a todo el equipo
y ellos terminan siendo tan asertivos como él. ¿Vale? Todo eso configura el perfil de un líder. Si un líder es una persona que comunica de forma eficiente, de manera eficaz, contundente, clara, precisa, coherente, estratégica, argumentada, también es una persona con mucho, digamos, mucha fortaleza desde lo emocional. Una persona que demuestra que está sobre el dominio de sus emociones. Y además de eso, un comunicador netamente asertivo. De hecho, la esencia principal de un líder es la asertividad. Es esa persona que sabe tomar decisiones en los momentos correctos. Y es esa persona que sabe comunicar o que comunica de manera pertinente, adecuada, correcta, de acuerdo a las situaciones y los contextos determinados por variables del ser, ¿no? Es decir, los valores, el respeto, digamos, la situación, la empatía, etcétera, etcétera. Y entonces aterrizamos aquí en el tema de Jesús y de Catalina, ¿no? Que es el liderazgo. Claro, ya a través de ese personaje que es el general Irwin podemos identificar todos esos rasgos y no solamente eso, sino también ver cómo eso resulta, digamos, en un efecto muy digamos, muy compenetrante, como un efecto, una gran ola de actitudes que al final se resuelven en un excelente trabajo en equipo, ¿sí? Excelente comunicación, eh, la comunicación, van las 5C. ¿Quién me recuerda las 5C de la comunicación efectiva? Coordinación, comunicación, o uno. Diga, profe. Me estás preguntando. Las 5C de la comunicación efectiva, creo que sí, con el video que nos compartieron, ahí están claras. Las 5C de la comunicación efectiva. Bueno, y también están las 5C del trabajo en equipo. Está el grupo de trabajo en equipo por ahí. Es Luis Fer. Dígame, profe. Profe, nosotros somos comunicación asertiva. José con Luis Fer. Ah, ok. Al grupo de Jesús yo le asigné Sí, liderazgo. señor, sí, señor. Al grupo de Luis yo le asigné liderazgo y trabajo en equipo. Sí. Le asigné los dos temas. No, profe, a mi grupo, Luisfer y a mí, nos tocó comunicación asertiva y tipos de clientes. Pero al grupo de Jesús, perdón, al grupo de Jesús le asigné liderazgo y trabajo en equipo. Jesús. Sí, señor. Es decir, te asigné dos temas. Me reviso para ubicar. Efectivamente. Lo que pasa es que yo después los distribuí, ¿cierto? Ese es el mapa conceptual, profe. Sí. Lo que estoy pensando es que yo después los distribuí, es decir, los separé. Eran un solo grupo y después los dividí. Profe, usted lo separó. Sí. Ok. Reviso acá.
Vale. Bueno, aquí tenemos el mapa conceptual. No sé si quieres mencionar alguna de las leyes. Señalo alguna. Estas son de liderazgo, leyes de liderazgo. ¿Cuál de esas leyes? La ley del límite. ¿Quién habló, Catalina? No, Gina. Vale. Jesús, ¿cuál de las leyes, disculpa, Gina, cuál de las leyes de este mapa conceptual de pronto quieres recordarnos o que te llamó la atención de forma, digamos, particular? Jesús, Catalina. Pensé que había prendido el micrófono, profe. Pues la ley del respeto, profe. Las personas siguen naturalmente al líder más fuerte que ellos mismos. Las Esa personas con es, fortaleza buscan liderar aún más fuerte, siempre basándose en el respeto y la profundidad del carácter. La ley sí, del esa es, respeto, sí. profe. Esa es precisamente la ley que podemos aplicar a esa situación de las piedras. Sí, claro. Porque precisamente eso es lo que sucede, la ley del que no logro coordinar aquí en pantalla. Se ganó el respeto de los recursos ahí con eso. No la encuentro aquí en el mapa, la ley del respeto. Izquierda, derecha, abajo, arriba, ¿dónde la ven ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Dónde ven la ley del respeto en el mapa? ¿Sí la ven? La veo. Sí, arriba en moradito, profe. Ah, aquí está. Al número 7 creo que es. Las personas que siguen a un 9 y 10 no siguen a un 7. Esa es la definición. Sí, profe. Profe, a Catalina no la deja entrar. Pero ella está ahí en el ambiente. No. Ese es el problema allá. Vale, ¿qué otra ley quieres mencionar? De liderazgo. Profe, puede ser la ley de magnetismo. Los líderes eficaces siempre están al acecho de personas con valores. ¿Tienes otra definición de la ley del magnetismo? Yo creo que esas leyes están, es decir, las definiciones no las veo muy claras. Se basa en que tú eres lo que atraes. Los mejores. Sí. Buenas tardes, profesor. Y buenas tardes, Catalina. Sí, señor. Se dice la ley. Bienvenida, Catalina. Los mejores atraen a los mejores, los mediocres a sus semejantes, así de simple. Excelente. Vale. Bueno, entonces, miren, aquí el tema de las leyes tiene un aspecto a analizar. Y tiene que ver, voy a pasar al siguiente elemento porque casualmente ellos escogieron como fotografía la portada del libro y al personaje de John Maxwell. Digamos que ya después de haber visto la película, ahí tienen bastantes fotografías en donde se proyecta el liderazgo, pero
digamos que esta imagen me llamó la atención porque es pues la portada del libro de las leyes irrefutables del liderazgo y ahí vemos al autor. Para lo que ustedes están estudiando, yo les recomiendo que exploten mucho estos contenidos de este autor. Explótenlos mucho porque si pueden ver el mapa, fíjense él cómo logra desmenuzar un concepto que aparentemente es sencillo. Uno dice liderazgo y uno piensa que ya está hecho, ¿cierto? Que ya está definido. Pero miren cómo este señor logra desmenuzar, ¿sí? 21 leyes y en cada ley se habla de un enfoque diferente del liderazgo y es totalmente aplicable al liderazgo. Por ejemplo, la ley del sacrificio, ¿sí? Lo dice todo la ley está dicha, la ley del sacrificio, la ley de las prioridades, ¿sí? Las personas, hay personas que tienen esa habilidad de ver lo que es primero, ¿sí? ¿Por qué decisiones deben enfocarse para definir algo de manera de acuerdo a la prioridad que tiene esa situación? La ley del momento oportuno, es decir, ellos saben escoger momentos, ¿sí? Está por acá, no sé si la podemos ver, la ley de la navegación. Catalina, ¿tienes la definición de la ley de la navegación? Que si tengo que, profe, disculpe. La definición de la ley de la navegación, ¿la tienes por ahí a la mano? Aquí hay una definición, pero no es el enunciado precisamente, sino es como eso es como la representación, más no el enunciado de la ley. La ley de... La 4, la ley de la navegación. ¿Qué dice el enunciado? ¿Quién le ayuda a la compañera? A ver si yo la encuentro aquí rápido. ¿Cómo, profe? La ley de la navegación. Profe, que cualquiera persona puede dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo. La preparación y la previsión son esenciales. Excelente. Entonces, fíjense ahí el tema de la visión, cómo se proyecta dentro del liderazgo. Está la ley de la intuición, la ley del magnetismo, que ya hablamos de ella, la del respeto. La ley de la influencia, que es parecida a la del magnetismo. La ley del tope, la ley del crecimiento explosivo. Es decir, fíjense cómo ese autor logra, como les digo, sacar tanta información de un concepto que para muchos de pronto era simple. ¿Sí? Entonces, mi invitación a ustedes es repasen esos temas. Son en realidad muy sencillos y son muy agradables. Siempre les va a quedar algo, ¿sí? Sobre todo para aplicar en sus procesos de liderazgo en el desarrollo pedagógico, ¿no? De lo que ustedes están estudiando. Es decir, cuando ustedes estén en esta posición de desarrollar sus procesos técnicos con respecto a lo que están estudiando, estas leyes les van a permitir a ustedes generar eso que manifiesta John Maxwell, listo, sobre sus productos. Y además de eso, también enseñarlo. Además, ¿qué más tenemos por acá? Meme. ¿Qué dice el meme, Jesús o Catalina? Aló. Me da la impresión de que no estamos atentos. No, ve, profe, como dice eso. Me desconecte.
Bueno, ahí tenemos la imagen. El meme. Luz, Catalina, adelante. Ya va, profe, ya les digo. Ahí se las estoy presentando, ¿no? Fue la que me compartieron. Bueno, estimados, vamos a darle paso al siguiente grupo. Profe. Ustedes saben que el grupo está limitado. Adelante. Ahí dice que la gente puede escuchar tus palabras, pero siente tu actitud. Exacto. La gente puede escuchar tus palabras, pero ellos pueden sentir tu actitud. ¿Cómo lo Podemos ver al aterrizan gato en una cara. ¿Cómo lo aterrizan en liderazgo? Buen trabajo en equipo. ¿No, profe? Sí, que cómo aterrizamos ese material del meme con ese enunciado, cómo lo aterrizamos en los temas, liderazgo y en trabajo en equipo, o en cualquiera de los dos. Que diciendo cualquier tipo de palabras, de igual manera tiene que uno tener una buena actitud, porque si no, ninguna persona lo va a seguir. Exacto, muy importante generar una influencia, ¿sí? Una influencia o contagiar, lo que se dice contagiar de buena energía. Claro, Catalina. bueno, pues más o menos era lo que quería explicar, profesor. Que al momento de hablar, bueno, pues la gente nota tu actitud, nota la actitud de uno al momento de hablar y sí, o sea, como sentir las ganas de una persona al hablar. Yes. La actitud es algo muy importante porque nos permite diferenciarnos. Miren, hay personas que uno las ve la primera vez y le parece que son como ese gato que está ahí. Pero cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a comunicarse, uno se da cuenta de que definitivamente nosotros nos dejamos llevar por la idealización de lo que vemos, ¿sí? Y a medida que vamos conociendo a una persona, vamos descubriendo quién es en realidad, ¿sí? Y la actitud es como una fotografía del alma o del espíritu, o llámenle ustedes como deseen llamarle, pero es eso, es una fotografía de lo que tenemos dentro. Entonces, la manera como nosotros nos comunicamos es una gran diferencia, independientemente a nuestro aspecto personal, a lo que nosotros proyectemos sin querer, porque a muchas personas les pasa, ¿no? Que proyectan de pronto una imagen negativa, pero resulta que cuando interactuamos con ellas, damos cuenta que no son lo que proyectan, ¿sí? Y eso es lo interesante de la comunicación, que nos permite definir la realidad a medida que vamos haciendo contacto, es decir, a medida que vamos retroalimentando con otro receptor o emisor en la posición, vamos de acuerdo a esa retroalimentación mejorando el conocimiento o la interpretación de lo que es a otra persona. Y en ese caso, pues la actitud es una invitación. Cuando hablamos de actitud, es una invitación a que nosotros siempre seamos muy positivos y tratemos de generar una muy buena empatía y conexión con los demás. Listo, estimados. Les agradezco mucho su participación al grupo de Jesús y Catalina. Catalina, gracias por llegar. Igual tarde, pero llegaste y me comentaron tus compañeros que tenías algunos inconvenientes técnicos. Vamos a pasar ahora con el grupo de Quiñones y de Luis. ¿Están presentes? Profe, permítame para presentarla, para poder presentar. ¿Quieres que te dé los privilegios de presentador? ¿Sí?
Sí, profe, para proyectar lo que tengo acá. Vale. Hacemos. Me cancelo aquí. Esto. ¿Dónde estás? Ya te vi. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Quiñones o Luis? ¿O Luis Fred? Quiñones. Muy bien. Aquí. Vamos a poner en primer plano Quiñones. Y habilitar como modelo. Adelante. Voy a apagar la cámara un momentico, ¿vale? Adelante, Quiñones. Adelante, Luisfer. ¿Me escuchan? Aló. Sí sale, profe. No, aún no. No A sale. mí no. No sé si a los demás les sale. No, profe, no sale. ¿No me enviaste el documento o no sé? Estás compartiendo desde el celular. Que desde el celular a veces se enreda un poquito la aplicación. A ver, esperar a ver si alcanza para. ¿Escuchas, Quiñones? Quiño, niño. De pronto es que yo le tengo algún bloqueo o algo, será. Profe, la vez pasada la señora tuvo que activar ahí al que vaya a poner la diapositiva para que lo deje. Que le tengo que quitar el primer plano, creo yo. José, vuelve a hacer el proceso. Ya te quité el primer plano, pero sigues como anfitrión. Reintenta el proceso porque ya te quité el primer plano. De pronto era eso lo que me permitía ver. Bueno, estimados, mientras Quiñones configura ahí, en algún momento nos va a interrumpir de pronto, para que yo les voy a decir. Puedes hacer, José, apenas tengas listo, me interrumpen y avanza. Bueno, estimados, cuéntenme cómo les ha parecido la película. Todos. Opina Gloria. Profe, muy instructiva. Ina, adelante. Sí, profe, a mí me gustó mucho. Bájale el volumen allá. ¿Cuál- El señor, el coronel Irwin. ¿Cuál fue el tema de tu grupo? ¿El de comunicación o el de inteligencia? No, profe, mi grupo, el tema fue inteligencia emocional. Bien. ¿Cuál fue la escena que más consideras tú que define la inteligencia emocional o la que podemos tomar como ejemplo de inteligencia emocional o de no inteligencia emocional? Bueno, profe, yo me he visto la película, pero a mí me marcó más que todo, como dijo el compañero, la escena de las rocas. O sea, ese señor tuvo el control de sus emociones.
Sí. A pesar que lo castigaron, lo golpearon, en ningún momento se quejó y siguió adelante. Le demostró a los otros reos de lo que es capaz de hacer, o sea, de lo que pudo hacer con tantos obstáculos. Esa fue la escena que a mí más me marcó. Bien. Y bueno, en general hay muchas escenas donde la inteligencia emocional se ve proyectada. Toda la película es permanente el tema. En el caso de Irwin es impresionante porque incluso en la situación donde enfrenta a su hija, se ve el control que tiene ese señor. Ustedes saben que las relaciones que nosotros tenemos con cualquier persona del común no son iguales a como las tenemos con un familiar. Relaciones con personas de la familia son más emocionales, son relaciones de mayores sentimientos, de más choque, de más afecto, de más compenetración, ¿sí? Entonces, digamos que es con la familia que se pone a prueba la inteligencia emocional. Es decir, ustedes en su hogar, si manejan el tema de la inteligencia emocional, personas de su familia seguramente van a estar sobre el dominio de sus emociones en cualquier situación. Pero es en la familia precisamente en donde más se pone a prueba este factor emocional. Y él demuestra en la primera escena que, aunque es un momento bastante tenso, es su hijo y él está en una situación, digamos, lamentable, pues se mantiene. Y hay otra escena y otro personaje que es todo lo contrario a Irwin. ¿Quién me dice quién es ese personaje? Profe, el director de la cárcel esa del castillo. El último castillo. ¿Cómo se llamaba el director de la cárcel? Will, está ahí, Winter, algo así, no sé. Exacto. Winter. Windows 17. El coronel Winter. Ojo, Irwin era general. Es general de combate. El director era coronel. El coronel Winter. ¿Cierto? Entonces, al final sucede algo, ¿no? Y es cuando el coronel Winter pierde el control. Que le dispara al general. Bien, exacto. Justo esa escena es la que determina el tema de inteligencia emocional en toda la película. Es decir, nos muestra lo que pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por situaciones de tensión y cómo nosotros reaccionamos en esos momentos. Precisamente este señor, fíjense, es el director de la cárcel militar y pierde el control, quedando él como el culpable y el responsable de la muerte de un general retirado, bueno, ex general, pero saben que en esos términos, pues, ese fue su rango, ¿no? El de ir general. ¿Qué creen ustedes que pasó después con el coronel Winter? Después de ese suceso, ¿qué va a pasar con Winter? Yo no sé si muere. Se enfrenta. Lo dejan, lo incluyen ahí en el castillo. Lo recluyen. Termina siendo preso en esa cárcel militar, ¿cierto? Sí, señor. Vale, entonces, fíjense que él en algún momento en la película se refería a los presos como personas que tenían que estar ahí, que merecían estar ahí, ¿cierto?
Pero a lo largo de toda la película nosotros vemos que hay personajes que están ahí por errores de tipo emocional. Por ejemplo, Como Aguilar. Aguilar. Excelente. Bien. Aguilar está ahí preso porque perdió el control en un segundo. ¿Sí? Y al parecer con un objeto mató a otra persona o le hizo daño. Recuerdo bien. Entonces, fíjense que el tema de la inteligencia emocional a muchos Profe, les me conecté parecerá... al celular. Sí, José, adelante. Profe, Ahí tienes... Ah, bueno, tienes otro usuario. Vamos a convertirlo en moderador también. Adelante, Quiñones. Ya tienes el rol. Vamos, Quiñones, tú puedes. un momento, profe, un momento. Lo que pasa es que... Dale. Bueno, ahora sí, denme un momentico. Ahí vemos. Sí se ve, profesor. Sí, ahí está un chat con la novia. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Domingo Quiñones. Hoy vengo con mi compañero Luis Fernando Ternera a hablar sobre las técnicas de comunicación asertiva y los tipos de clientes. Vale, Quiñones, vamos a hacer algo rapidito, ¿vale? Ajá. Vas a referirte a 2 técnicas y a 2 tipos de clientes, ¿vale? Profe, yo me puse de acuerdo con Luis Fernando y quedamos que yo iba a hablar sobre lo de la comunicación, sobre la comunicación asertiva, y él iba a hablar sobre los tipos de clientes. Vale. Entonces, usted me pide dos características o 2 técnicas, profe. El tema de ustedes fue técnicas de comunicación asertiva. Sí, técnicas de comunicación asertiva, sí, señor, profe. Así es. Bueno. Y el otro tema, tipos de clientes. La idea es, bueno, como tenemos corto el tiempo, porque creo que a los compañeros los retiran del ambiente. De hecho, estimados, si ven que tienen que retirarse, lo pueden hacer, ¿oyeron? No, profe. Igual ahí seguimos y ustedes saben que la conferencia sigue en grabación. Profe, aquí... Adelante, Quiñones. Aquí tengo, bueno, para que la comunicación sea asertiva, se deben tomar en consideración ciertos elementos que tienen que ver con distintos aspectos emotivos, psicológicos y pragmáticos. Como esto puede ser la claridad y la articulación. La claridad expresa las necesidades, los sentimientos y deseos de manera respetuosa, apropiada y clara. La articulación maneja el tono de voz y la manera en que se pronuncian las palabras que inciden en nuestra comunicación. Tengo varias aquí, profe. Tengo varias maneras en donde podemos utilizar como esas técnicas o esas maneras para comunicarnos asertivamente. Yo tengo acá la claridad, la localización, la articulación, la postura corporal, la gesticulación y la reciprocidad. José, de esas, todas son técnicas de comunicación efectiva. El tema que se te asignó o que se les asignó a ustedes fue técnicas de comunicación asertiva. En algún momento yo les comentaba que tenían que siempre tener mucho cuidado con los detalles al momento de recibir información o instrucciones, ¿vale? Profe, yo le estoy hablando de comunicación asertiva. Si quiere le puedo compartir acá lo que le estoy presentando, lo que le estoy leyendo.
Aquí yo hablo de la comunicación asertiva. Lo que le acabé de expresar fueron sobre las características de la comunicación asertiva. O sea, lo que debemos tener en cuenta para poder tener una buena comunicación asertiva. Eso fue lo que yo le acabo de expresar. Bien, bien. Mira, en el tema de comunicación hay dos enfoques, ¿sí? Lo que pasa es que al momento de nosotros consultar, de pronto las fuentes no tienen claridad sobre el tema o digamos, no lo presentan adecuadamente, ¿sí? La idea cuál es, que ustedes en la medida en que hicieran esto, me enviaran el correo para yo ir revisando y poderlos orientar, ¿vale? De todos modos, estamos acá para eso. Yo tengo la obligación orientarnos. En las respuestas que tú me das de las técnicas, sí, tú nos hablas de como de unas recomendaciones, pero estas recomendaciones están más aterrizadas en el concepto de comunicación eficaz y eficiente, es decir, comunicación efectiva, ¿vale? Pero hay un tipo de técnicas que son enfocadas a la comunicación o al contexto de la comunicación asertiva. Te voy a dar unos ejemplos. De pronto sí los tienes por ahí. Técnica, hay una que se llama la técnica del sándwich, hay una que se llama la técnica del disco rayado, hay una técnica que se llama acuerdo ABC, hay otra que se llama banco de nieve. ¿Sí? Profe, yo aquí tengo una sí, aquí las acabo de ver. Pero las que tú mencionaste son más bien estrategias para comunicación efectiva, ¿oíste? Pero dale, no importa, lo importante es que nosotros haciendo todos esos ejercicios podamos hacer esa diferencia, ¿vale? Bueno, tenemos la técnica de la escucha activa, en donde se debe entender que sin tener una interacción mutua no existe la comunicación. Bueno, por esa razón es necesario aprender la escucha activa para evitar o solucionar cualquier tipo de conflicto. En esta técnica de comunicación asertiva implica ser empático y ser consciente de cómo se siente la otra persona al momento de comunicarnos. O sea que debemos aprender y saber escuchar para poder darle una buena interpretación a lo que escuchamos, porque muchas veces no terminamos de escuchar cuando ya estamos ya respondiendo o comprendiendo otra cosa. Entonces, José, discúlpame un segundito. Los demás se pueden ir retirando si están en el ambiente que deben entregar a la hora acordada, ¿vieron? No hay ningún problema. Ustedes saben que esta conferencia está siendo grabada, por tanto pueden revisarlo. Adelante, José. Disculpa que te interrumpa. Bueno, sufriendo. Esa es una de las técnicas que debemos manejar en la comunicación asertiva. Sí. para que podamos comprender a la persona o al emisor, a la persona que nos está como transmitiendo el mensaje, para poder comprenderlo bien. Esa persona que tiene buena técnica de la escucha activa identifica correctamente cómo se siente la otra persona. También hay cierta aceptación en cuanto a la otra, en cuanto a lo que dice la otra persona. Y, profe, también tenemos la técnica de la clarificación. Espérate un momentico, vamos a hacer un paréntesis ahí. En la técnica que mencionaste, esa aplica para los dos enfoques. Aplica tanto para la comunicación efectiva como para la comunicación asertiva. ¿Por qué? En cuanto la escucha activa es importante en la comunicación, en el marco de la comunicación efectiva, porque de esa manera tenemos atención, es decir, atención activa. Estamos atentos a una instrucción, a un comentario, a un mensaje. Y de esa manera vamos a poder desarrollar el ejercicio o el rol de receptor de manera clara, correcta, ¿cierto?
Pero por otro lado, el enfoque de la comunicación asertiva, y tú muy bien lo mencionaste, tiene que ver con la empatía, ¿sí? Yo les decía en una de las sesiones iniciales que la diferencia entre comunicación efectiva y comunicación asertiva la podemos interpretar con un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Dos robots se pueden comunicar de manera efectiva, pero solamente dos seres humanos pueden comunicar de forma asertiva, ¿sí? Es decir, la comunicación en sí misma es efectiva independientemente de, digamos, el aspecto moral, el aspecto de las emociones, porque sigue siendo un proceso de comunicación. Pero dentro de la comunicación efectiva entra el componente de la asertividad, y ese componente de la asertividad es cuando ya empezamos a hablar de las emociones, de la empatía, del respeto, de la moral. Y la escucha activa de la que tú hablaste aplica en ese sentido de manera fenomenal. La escucha activa le demuestra a la otra persona que tú la respetas. Cuando tú escuchas activamente, estás respetando a tu interlocutor. Pero también la escucha activa nos permite percibir esas emociones o la situación emotiva de nuestro interlocutor. Por tanto, en esos dos sentidos es totalmente una técnica de comunicación. Continúo, profe. Sí, dale. Tenemos la técnica de la clarificación. Esta técnica, esta técnica nos hace referencia a cuando somos directos, y claros al expresar una inconformidad. Es algo muy típico que suele ocurrir en una discusión, profe, porque ambas partes no son claras, y pues de ahí parte o radica el problema de que no se mejora el conflicto o no se lleva una comunicación asertiva, en que ambas partes no son claras como lo desean mejorar. Es por eso que entre las técnicas de comunicación asertiva que veremos se encuentra la técnica de la clarificación. Es una manera de organizar nuestras ideas para transmitirlas con claridad a la otra persona. Por ejemplo, ojalá que el día de hoy tengas más tiempo para terminar el balance y no te quedes todo el tiempo charlando fuera de la oficina. Entonces, en este caso, se complica identificar se le complica identificar lo que le incomoda a la persona, lo que se le incomoda a la persona en el momento. O sea, con ese mensaje, ojalá hoy tengas un tiempo para terminar el balance y no te quedes todo el día charlando fuera de la oficina. Ahí la persona que le está dando el mensaje le está diciendo de manera clara que se le debe entregar, se le debe terminar el balance el mismo día. O sea, le está hablando de manera clara a la persona, pero también está utilizando una manera ahí en la última parte donde la persona también puede ofenderse. Entonces debemos tener mucho cuidado porque no existiría la técnica de la clarificación ahí, porque nos piden expresarnos de una manera organizada en donde la persona pueda entender de manera directa lo que le queremos decir. En este caso, él está siendo directo, pero en el último párrafo puede que la persona también se sienta ofendida. Tenemos acá la técnica del cambio ajeno. Esas son técnicas de comunicación asertiva. Mira, en esa que mencionaste, hay que hacer una diferencia, ¿no? Una cosa es
hablar con claridad, y otra cosa es el ejercicio de clarificar. Hablar con claridad es escoger, digamos, las palabras o los mensajes lo más simples y sencillos posible, sin omitir aspectos importantes. ¿Sí? Es decir, hay que ser muy prácticos al momento de comunicar, muy claros, transparentes, muy pertinentes, muy prioritarios, ¿sí? Pero, digamos, eso es una forma de decir que hablamos de manera clara, ¿sí? Pero otro asunto es la clarificación. Clarificar es cuando tú en el proceso comunicativo, es decir, en la medida en que se va dando esa retroalimentación, o ya de otra manera, el feedback o la respuesta, se va alimentando la comunicación, y cada vez que va desarrollándose el proceso, el emisor sigue clarificando el mensaje, ¿sí? Va desmenuzándolo, va utilizando, por ejemplo, recursos como la metáfora o de pronto los ejemplos. Entonces, entre mejor ilustra el proceso comunicativo hacia su interlocutor, va clarificando poco a poco el qué quiso decir, ¿cierto? O el qué del mensaje, para que el receptor pueda hacer una correcta decodificación de ese mensaje. Sí, profe. Se me pasó un pedacito. Entonces, el mensaje que yo le decía ahorita, que ojalá el día de hoy tengas tiempo para terminar el balance y no te quedes todo el tiempo charlando fuera de la oficina, pues puede confundir a la persona que le está llegando el mensaje, al receptor. Porque, bueno, acá tenemos una manera más correcta en la que podemos clarificar como eso que le estamos pidiendo. Entonces, aquí podemos decirle, realmente el tiempo que pasas en la oficina podrías aprovecharlo en hacer el balance y otras tareas más productivas, que sería una manera como más clara de pedirle a la persona que nos entregue ese balance y las demás tareas, sin necesidad como de ofenderlo, sin ser agresivos. Muy bien. Y acá en técnica del cambio ajeno, pues profe, la técnica del cambio ajeno se aplica cuando en algún motivo específico se quiere que la otra persona cambie o mejore una actitud que incomoda. Sí. Porque no basta con decirle que no lo toleras o que no te gusta lo que hace, ya que eso puede ser entendido como un ataque personal, que hará que se cree otro Muy conflicto bien. innecesario. Muy bien, muy bien. Ahí es. Para aplicar para aplicar esta técnica, primero deberás asumir el problema existente. Segundo, identificar el comportamiento en el que te gustaría cambiar teniendo claro las razones específicas. Y tercero, hacer el pedido explícito utilizando la técnica de la clarificación. Por ejemplo, Jorge, me molesta que escuches música a alto volumen a estas horas. Realmente necesito estudiar y el ruido no deja concentrarme. ¿Podrías, por favor, elegir otro horario para poner música en el parlante o en todo caso bajarle el volumen? Entonces, de esta manera estamos utilizando la técnica del cambio ajeno, pero también estamos involucrando la técnica de la clarificación para pedirle a esa persona que por favor deje de hacer eso o que cambie la manera de pensar sobre eso y que pueda dejarme desenvolver en lo que yo estoy haciendo. En este caso, no dejaba estudiar a la compañera, entonces ella muy amablemente clarificadamente le pidió que por favor le bajara el volumen a la música, utilizando una buena decodificación. Vale, José. Esa era la idea, tomar o identificar esas técnicas. Yo tuve que detenerte al comienzo porque para mí es muy importante, sobre todo que estamos con otro público, audiencia escuchando,
era muy importante tener, yo apliqué mi técnica del disco rayado. Estoy repitiendo algo para que quede claro de eso. ¿Sí? Es decir, el tema de diferenciar los dos tipos de comunicación. Ahora, eso no quiere decir que son indiferentes la una de la otra. ¿Sí? Hay que diferenciarlas, pero estas siempre van a estar entrelazadas, más cuando hablamos de comunicación entre personas, entre seres humanos. ¿Sí? Porque pues la comunicación en realidad es un proceso que se encuentra en todo. Se encuentra en caos, pero se encuentra en todo. Y por eso yo les decía que nosotros llegamos a una casa y lo primero que vemos en la mesa de un comedor es que hay un vaso plástico azul y un vaso plástico rosado. Entonces, la casa nos está comunicando algo, ¿sí? No hay necesariamente una persona ahí, pero nosotros con nuestra decodificación estamos desarrollando un proceso comunicativo. Entonces, la comunicación efectiva es, digamos, un proceso más bien técnico, ¿sí? Es cuando hablamos de que la persona tiene que hablar con voz, con un tono de voz fuerte, cuando la persona tiene que escribir correctamente de acuerdo a la ortografía, cuando la persona tiene que escribir correctamente de acuerdo a la acentuación, a las reglas de acentuación. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es técnica, la técnica para comunicarnos es lo que más enfoca comunicación efectiva. Decíamos también que hay una diferencia o dos elementos cuya sumatoria nos resulta en comunicación efectiva. Por un lado está la comunicación eficiente y por otro lado está la comunicación eficaz. La eficiente es cuando tú comunicas con el mínimo de recursos. Es decir, unas personas nos escriben una carta de 10 páginas, pero tú puedes decir en una sola frase todo lo que dice la carta. Eso es comunicación eficiente. La comunicación eficaz es qué tan contundentes somos al momento de comunicar. Es decir, qué tan claro fue nuestro mensaje, qué tan práctico fue, qué tan simple, qué tan prioritario, etcétera, etcétera. Y esa sumatoria entre eficiente y eficaz es lo que nos da o nos traduce el significado de efectividad. En este caso, comunicación efectiva. Ahora, la comunicación asertiva es cuando ya tocamos el enfoque del ser, es decir, los valores, el respeto, la inteligencia emocional, por supuesto, la cual se encuentra también la empatía, o la comunicación o la inteligencia emocional interpersonal, que es lo que técnicamente empatía. Y entonces ahí empezamos a navegar todo lo que es la comunicación para aterrizar en lo que fueron los temas de Jesús y de Catalina, liderazgo, trabajo. Ustedes tienen también unos temas que creo que son resolución de conflictos, no recuerdo si se los dejé. No, profe, no, ¿verdad? Solamente técnicas de comunicación asertiva y tipos de clientes, sí. Entonces, le cedo ahí la palabra a mi amigo Luisfer para que nos hable sobre las técnicas de los tipos de clientes, profe. Bueno, les iba a dar el espacio mañana, pero si resolvieron ahí y me quieren enviar el audio así como lo van a hacer, no le veo problema. Sí, profe, yo creería que para mañana, porque ya son las 6 y los compañeros me imagino que no van a estar presentes. Pues como les digo, en la conferencia se graba, pero sí ya, digamos, nos tomó un poquito el tiempo. Entonces, mejor mañana en el calor de la conferencia con todos los compañeros, seguimos con, vas a retomar retomas con las técnicas de comunicación asertiva, ¿sí? Te voy a pedir el favor que revises un poquito más de forma específica esas técnicas. Yo te recomiendo que indaguen un poco. Ahí hablaste de la técnica del cambio y la de la clarificación, que me parecieron importantes. Sí, la sí. Activa. Hay otras, como por ejemplo la que te dije, la técnica del sándwich, la técnica de
el banco de nieve se llama. Niebla, Hay 17 técnicas vale. sobre comunicación asertiva. Entonces yo mañana le voy dando cada una y con ejemplo y todo, profe. No todas, no todas. Vamos a empezar con unas 3 técnicas y le damos paso a Luisfer para que él pueda relacionar los tipos de clientes y entre todos vemos cómo se relacionan ambos temas. ¿Listo? Ah, bueno, profe, está bien. Bueno, listo, estimado. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, tu interés y tu participación y continuamos mañana. No te preocupes que Gracias, ahí profe. le hemos dado manejo a todos para que puedan participar de acuerdo a sus condiciones y bueno, lo importante es que avancemos. Listo. Bueno, entonces quedamos así y continuamos mañana. Entonces le comunicas el dato a tu compañero Luisfer para que Sí, señor. Yo lo pongo al tanto ahora. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe. Tenga una buena noche, yo, profe. Listo. Igual para usted. Bueno, profe. Dale, Catalina. Gracias por estar ahí pendiente. Un abrazo. Voy a apagar el micrófono. Cata, ¿tienes algo que agregar o algo que decir? Ah,